la azotea. Entonces se me ocurrió, bueno, darle como un complemento a eso, a ver qué otros datos podía aportar sobre la radio. Y bueno, vamos a recorrer un poco momentos previos a lo que sucedió con los locos de la azotea y momentos posteriores, en particular ahí sí, con en el caso argentino, de cómo a partir de lo que arrancó Susini, después se hizo todo un mundo que reconozco que si bien vieron que hay muchas cosas que uno repite por sentido común o también porque alguna vez lo escuchó de otro, pero hasta que uno no lo descubre es como que no tiene tanta importancia. Desde hace muchísimos años a mí me encanta la radio, de hecho participo haciendo radio porque es un medio que me encanta, y siempre yo tenía ya incorporado el concepto este que no, la radio, cuando no existía la televisión, la radio era algo único, etcétera, 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 y hasta yo se lo podría haber repetido a una persona más chica. Pero ahora que me metí en este mundo es como que ahí empecé a darme cuenta que, claro, había hasta revistas que solamente se dedicaban a hablar de el espectáculo como si fuera una revista Gente o una Caras aplicada o solamente que incluía datos del mundo del espectáculo que era la radio. Así que ahí, hecha esta introducción, ahí le pido a nuestro operador, por favor, Rodolfo, que si podés poner la imagen número 1, porque ahí vamos a ver que estos conceptos que ya lo hemos visto alguna vez en la escuela, sobre todo en el secundario, ¿no? Que el espectro electromagnético se extiende desde la menor longitud de onda, bien chiquitita, que son los rayos gamma y los rayos X, que por supuesto, ¿quién no se ha hecho una placa de tórax de rayos X o alguna otra parte del cuerpo si se ha quebrado, por ejemplo, alguna vez? Pasando ahí, vamos a ir recorriendo todo ese espectro que se ven ahí los colorcitos, pasando por la radiación ultravioleta, que esa sabemos de los últimos 20, 25 años que, sobre todo en verano, no hay que exponerse mucho. La luz visible, que es esta que estamos todo el tiempo aplicando para los que tenemos suerte de ver. La radiación infrarroja, ahí nos vamos moviendo en el espectro, que la utilizamos cuando con el control remoto queremos cambiar de canal, ¿no? Ese rojo que se prende, que uno si lo ve de frente del control remoto, lo ve, y ahí sí de a poquito vamos llegando hasta ondas más grandes y pasamos por las microondas, que bueno, en nuestra cocina tenemos una caja que aplica esas microondas, y ahora sí llegamos a las de mayor longitud de onda, que son estas ondas de radio, ¿no? Hemos visto en este espectro electromagnético, hemos mezclado casos donde son ondas naturales, como es la ultravioleta del sol que nos llega, y hemos hablado también de creadas por el hombre, como es una radiación de rayos X, o lo que nos trae hoy en día, y lo que estamos hablando porque estamos en un programa de radio, las ondas de radio. Ahora, ya que sabemos de la existencia de las ondas de radio, los invito a conocer un poco cómo fue la evolución y el conocimiento de que existían estas ondas de radio. Y es así que en 1887 Heinrich Hertz, nos suena conocido porque hoy en día es una medida justamente en la frecuencia, si es 105.5 megahertz. Bueno, ese nombre Hertz viene a través de este alemán que demostró experimentalmente, ¿no? Porque uno, como siempre, uno puede tener la noción de que deben existir ondas de radio, pero él experimentalmente lo pudo demostrar. También pasamos por Tesla, un nombre también muy, muy relacionado con este mundo de que él pudo hacer por primera vez la demostración pública de que existían esas ondas de radio, y llegamos a Guillermo Marconi, este italiano que construyó el primer sistema de radio. Él había nacido en Bolonia, pero su madre era de Irlanda, así que es interesante saber que gracias a él
se pudo registrar la primera transmisión a través del Océano Atlántico. Estamos hablando de 3.360 kilómetros que recorrió una señal desde la zona de Terranova en Canadá hasta la isla británica de Wright. Entonces, por entonces es interesante saber que no era una transmisión como la que uno conoce tradicionalmente de radio con antena, sino era una transmisión de código Morse, ¿no? Estos pip, 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 esos que uno ha visto mucho en las películas, y me encantó saber que a este sistema moderno, como uno siempre lo asocia a cosas que conoce, ya hemos hablado de acá, que a las vías de los trenes se les llamaba al principio caminos de hierro. ¿Por qué? Porque ya la gente conocía lo que era un camino, ahora le decía camino de hierro a las vías. Bueno, en este caso también me interesó saber que a este medio de transmisión que llegó mediante toda esta evolución de científicos que fueron investigando las ondas de radio, Guillermo Marconi le llamó telegrafía sin hilos, que me parece una definición espectacular, porque el telégrafo ya lo conocían, eran esos postes con los cables que, por ejemplo, viajaban al lado de las vías férreas, si hablábamos de trenes recién, pero ahora iba a ser el mismo concepto, o sea, íbamos a estar emitiendo o recibiendo ondas, pero en vez de circular por un cable, iban a circular por el aire. Y obviamente, como no lo veíamos, le llamaron inicialmente a este protoconcepto de radio, telegrafía sin hilos. Bueno, ustedes saben que uno, a medida que pasan los años, cada vez más se da cuenta de la gran importancia que ha tenido Argentina, por más que estamos en esta esquina del mundo, a nivel mundial en su historia. Recién Julio Lagos mencionaba ¿cómo se llama? A Susini no, al de la... el científico este con cara de loco. Einstein. Mira, no me salía. Lo tenía en la cabeza. Bueno, él mencionaba que vino a Argentina y lo conoció a Susini. Bueno, esa es una de las cosas que a uno le da orgullo saber quiénes han estado en la Argentina, para saber qué era la Argentina por entonces. Bueno, les comento que además de este Einstein, que recién no me salía, en 1910, con los festejos del centenario de la Revolución de Mayo, que hicieron esos grandes festejos en toda Argentina, nos visitó justamente Guillermo Marconi. Yo digo Guillermo, pero en verdad hablamos de Guglielmo, ¿no? Porque él era de Bolonia, como contábamos recién. Y es interesante saber que estuvo unos pocos días y llegó a instalarse un laboratorio de radio en la localidad de Bernal, que me interesaría saber si existe algo de eso, si sigue existiendo, y pudo comunicarse telegráficamente en el centenario de estos festejos de la Revolución de Mayo Argentina, con Irlanda y con Canadá. Imagino que con Irlanda con su madre, con Canadá no sé, tendría algún otro familiar. Y debe estar ahí en Bernal, está al lado de Berazategui, Claro. estaba la antena de Vía Radiar, había una acá en La Lucina, otra en Berazategui. Es un buen dato. Algo puede tener, sí, y la otra antena estaba en Asunción del Paraguay, otra en España, otra en Estados Unidos. Pero ella estaba en de Vía Radiar ahí, así que debe ser porque Susini lo conoció a Marconi, con él se embaló con todo eso, de la radio lo fueron siguiendo, era el ídolo del momento para ellos. Claro, un buen dato ese, Cristina. Ahora le voy a pedir, le pido a Rodolfo que coloque la imagen 2, porque ahí lo que vamos a empezar a ver es cómo es esta, a mí me gusta simplificarlo a este pensamiento, la radio. Es que alguna vez alguien estaba en una habitación, por ejemplo, y se le ocurrió decir, ¿cómo podría ser yo? Por supuesto, si yo estoy en una habitación y tengo otra persona en otra habitación y quiero que me escuche con este tono de voz con el que estoy hablando, ¿cómo puedo hacer yo para ideármelas y encontrar la forma de que me pueda escuchar, así como
esté al lado mío, esté tal vez a 100 metros, que me imagino que al principio decía, bueno, 100 metros sería espectacular. ¿Y el concepto cuál sería? Es que si yo emito una onda de radio con un impulso, como estoy haciendo ahora, necesitaba alguien que me capte, que me copie ese impulso y que sea transmitido de alguna forma y que le llegue a otro que estaba a 100 metros en otra habitación y le recree el mismo pulso de sonido que yo estaba haciendo acá a 100 metros. Entonces, esa idea muy simplificada es lo que terminó después siendo la radio, porque si yo, por ejemplo, estoy acá mirando un micrófono cuando le hablo, el micrófono tiene una membrana que lo que hace es captar en este momento esos movimientos que yo estoy dando, esos impulsos en el aire, los copia, los lleva a través de electricidad. No vamos a hablar de este caso en particular mío porque estamos haciendo una radio por internet, pero en el caso tradicional sería esa electricidad en la cual convierte esos impulsos mi micrófono, las lleva hasta donde está la consola moduladora, que sería donde está el operador. Esa consola le da una potencia y lleva esa electricidad hasta una antena. Esa antena la convierte en una onda electromagnética, la manda al universo, y si hay en ese universo, sería más cercano, ¿no? Si hay en el planeta alguien que tenga otra antena y sea capaz de captar esa onda electromagnética, lo único que tiene que hacer es en vez del camino que yo les dije en ese sentido, en el sentido inverso. Va a bajar la electricidad, de esas ondas electromagnéticas se convierten en electricidad, eso es lo que hace la antena, y después lo lleva a un parlante que lo único que hace el parlante es tratar de imitar lo mejor posible la vibración que tuvo el micrófono cuando yo le hablaba, ¿sí? Espero que se haya entendido, y esa imagen 2 que le pedí a Rodolfo que muestre es lo espectacular que fue esa emisión de Los Locos de la Azotea, que ahí, como comentaba Cristina, lo escucharon en un barco en Brasil. Eso fue en el puerto de Santos, y fíjense ese punto rojo que hay ahí, es zonas próximas al puerto de Santos, que están muy cerca de la capital de Brasil, San Pablo. Y me parece espectacular que pensemos que en 1920, hace 100 años, alguien, en este caso Susini y Los Locos de la Azotea, pusieron un micrófono en ese lugar donde estaban pasando Parsifal, y esa música en vivo logró trasladarse instantáneamente al parlante que tenía, perdón, no era un parlante porque todavía no se ha inventado, ya voy a hablar un poquito de eso, pero a unos audífonos, y que lo escucharan justamente en ese barco de Santos. Me parece, o sea, entender el mérito, otra forma de ver este mérito de Los Locos de la Azotea es pensar que en 1920 un barco, unas personas sentadas en un barco en la localidad de Santos, en Brasil, pudieron escuchar en vivo la transmisión de una ópera en la ciudad de Buenos Aires. O sea, ni siquiera era una grabación. Acá me corrigen que San Pablo no es la capital de Brasil, es cierto, es Brasilia, pero es por lejos la ciudad más grande de San Pablo, pero bueno, es válido. Estamos todos, Esteban, estamos todos. Yo también dije una cosa que no correspondía. Así está bien, así como uno dice Nueva York, capital de Estados Unidos, y uno después dice no, es Washington. Bueno, me pasó lo mismo con... Capital económica. Claro, totalmente. Así que bueno, como para darle una importancia, y ya que nos paramos justamente en este logro de Los Locos de la Azotea, ese que había transmitido incluso les había llegado hasta este barco que no dije, pero son 1.500 kilómetros de distancia que había desde Buenos Aires hasta el puerto de Santos.
si nos paramos en ese punto bisagra, y ya pasamos del día, ese famoso 27 de agosto de 1920, vamos a ver un poco para adelante la película y vamos a descubrir que en 1921 nace Radio Argentina, justamente con Susini a la cabeza, y que transmitía desde un edificio de una casa de remates en la calle Carlos Pellegrini al 1000, que se llamaba Guerrico y Williams, y que mirá vos, no sabía, de la familia de socio, porque uno de ellos era José Guerrico, claro, no de los Cuatro Locos. Claro. Entonces era de la familia de los Guerrico, que era primo de Susini. Guerrico, otro, sí, y Mujica eran primos de Susini, menores en edad. Claro, ¿dónde va uno a instalar la antena de su nuevo proyectito? Y bueno, ¿en la casa propia o el de un conocido, no? Claro, hoy es el patio Bullrich. Ahí mira, no sabía eso. Bueno, la primer radio, esta fue la radio argentina, LOR, de Susini, fue la primera radio en tener un noticiero, tenía un elenco de locutores, o speakers, como se le decía en la época, y además logró ser inscripta como empresa en un registro internacional al obtener la primer patente de marca en su tipo, ¿no? Porque como todo invento nuevo había que hacer una tipología nueva en el mundo de las telecomunicaciones, así que también fue ese uno de los tantos méritos, como también contaba Lagos ahí hace un rato. Bueno, pero rápidamente se empezó a hacer tan conocida la radio, por ejemplo en 1922 Radio Argentina transmitió la asunción de Marcelo T. de Alvear, que en diciembre de ese mismo año, de 1922, en 3 días consecutivos se crearon 3 radios, que fueron Radio Cultura, Radio Sudamérica y TCR Radio Brusa, y así se fueron sumando también, y ahí le pido a Rodolfo que en la imagen 3 vamos a ver, uno de los primeros eventos a nivel mundial que se transmitió fue en 1923, una pelea de box entre Luis Ángel Firpo por el título mundial con un... ahí lo vamos a ver en la imagen 3, que fue el primer espectáculo deportivo comunicado por radio. Y digo comunicado porque no fue relatado, sino que había cables informativos. Así como a la radio les llegaba cables informativos, ellos transmitían esos cables de forma radial esto es tan así que lo interesante es que entre cada cable informativo que le iba llegando a la radio y que iban contando el round 1, el round 2, cómo iba la pelea, habían contratado a 2 músicos que hacían música en vivo y era un dúo campero que tenía una guitarra y una voz, y la guitarra la tocó ese día en la tertulia entre que se pasaban los cables de cómo le iba a Firpo en la pelea. ¿Quién era? Un tal Héctor Roberto Chavero. Yo cuando leí ese nombre dije, debe haber sido un cantante conocido por entonces. Después cuando empecé a ver que era un joven nacido en Pergamino y en 1908, bueno, uno termina descubriendo que era nada más ni nada menos que Atahualpa Yupanqui. Así que Atahualpa participó de alguna forma o amenizó esos cables informativos de esta pelea que había despertado a nivel mundial y especialmente en Argentina, porque había un argentino participando, una gran expectativa. Y tanto le dolió al locutor de esa noche la pelea, que Firpo perdiera esa pelea, que lamentablemente no le quedó otra cosa que anunciar por radio que el futuro campeón del mundo, Luis Ángel Firpo, perdió por nocaut en el segundo round. Me pareció una forma muy, muy original de transmitirlo. Bueno, vamos a avanzar porque me estoy quedando sin tiempo. En la imagen 4, ahí van a ver cómo ya tanto se había despertado expectativa por esta pelea que
esta marca de yerba, que yo nunca la había visto, Yerba Gato, por entonces ya tenía un concurso donde uno podía participar y si adivinaba en qué round Firpo iba a noquear a Dempsey. Bueno, sabemos que la historia fue al revés, así que me imagino que no debe haber ganado nadie ese concurso. Bueno, y de a poquito se fueron sumando otras radios como Callao, Splendid, Sudamérica, Libertad, Rivadavia. Así que vamos a pasar en imagen 5 porque acá vamos a ver también un momento bisagra de la radio argentina, porque se crea Radio El Mundo, que fue la única radio que construyó un edificio ex profeso, ¿no? Los otros lugares eran lugares que se adaptaban para una radio. Bueno, copiando el edificio de la BBC de Londres, inauguraron en 1935 esta fachada, que si yo la viera así en día, yo diría, che, me suena que es otra radio eso en verdad, y es porque estamos hablando de Maipú 555, donde actualmente está Radio Nacional, ¿no? Que en algún momento compró ese edificio. Bueno, tenía un montón de salas, y ahí es cuando yo empiezo a descubrir, por ejemplo, en la imagen 6 vamos a ver todo lo que tenía para ofrecer la radio. O sea, hoy en día es como que uno está más acostumbrado a un programa de radio donde escucha política, donde escucha tal vez algún programa de tango, ¿no? Pero en esa época había programas de música clásica, programas de tango, programas de música de algunas provincias, comedias familiares como Los Pérez García, radioteatros, boletines sintéticos, programas periodísticos, programas deportivos y audiciones especiales donde actuaban grandes figuras nacionales e internacionales. Entonces, no es raro ver ahí en la imagen 6 cómo surgen estas revistas como Sintonía, como Radiolandia, que es la que vemos ahí, y como Antena. O sea, imaginemos, eso me llamó muchísimo la atención, me dio el pie a entender qué tan importante fue la radio en su momento, cuando no existía especialmente la televisión, que había 3 revistas que se dedicaban a hablar del mundo de la radio, de chimentos, de lo que sea, ¿no? Del traspaso de locutores de una radio a otra, etcétera. Y ahí también apareció otra cosa que a mí me sorprendió, que lo desconocía, tal vez ustedes los conocían, Margarita y Cristina, es la imagen 7, porque descubrí que en ese mundo de la radio también, yo creía que había participado solamente el mundo del teatro, pero en la radio también aparece participando Evita, con un ciclo muy conocido en 1945, 44 y 45, que se llamó Heroínas de la Historia, o sea, ya viendo que ella estaba interesada por esos temas. Hubo una historia en particular que fue La Amazona del Destino, que fue un gran éxito. También descubrí que en el año 43 apareció ella como una de las socias fundadoras de la Asociación Radial Argentina, ¿no? Esta entidad gremial, y que tuvo varios programas, como ahí podemos ver en la folletería. Y relacionado con Evita también, en 1945, no ella, sino su esposo, Juan Domingo Perón, inauguró la cadena nacional a través de la radio. Pasemos a la imagen 8, porque ahí vamos a ver, bueno, otro gran mundo de la radio que fue, este submundo dentro de la radio, que era el radioteatro, y cómo, fíjense, cómo hay, si bien hay 2 actores ahí interpretando el radioteatro, hay otros 2 que están generando los sonidos. Tan popular era para los radioteatros, para todos los porteños y las personas que estuvieran escuchando en todo el país, que es interesante saber que la tienda departamental Harrods decidió poner altoparlantes en sus oficinas comerciales, ¿no? En sus lugares de venta, porque no querían que las personas se queden en la casa en vez de venir a su tienda a comprarles. Así que es como para que uno le dé una idea, así como hoy en día uno entra a un bar tal vez y se acostumbra mucho tener un televisor prendido. Bueno, en aquella época Harrods hizo eso para que la gente continuara yendo aún en horario de radioteatros a comprar.
En la imagen 9 también vamos a ver otro. Me interesó mucho saber que, fíjense que en la imagen 9 también vamos a ver dos mujeres, o sea, hay solamente dos micrófonos, pero detrás de ellas hay 4 personas haciendo ruidos. Por ejemplo, hay uno ahí con como si fuera como una puerta, ¿no? La clásica que se abre la puerta. Así que para ir terminando la columna, en la imagen 10 los dejo con uno de los tantos, ya mencionábamos a Antonio Carrizo, también lo podemos mencionar a Cacho Fontana, como para dar una idea que entre 1935 y 1960 la radio era la reina indiscutida del espectáculo en vivo. Incluso me interesó saber que hubo reclamos de los teatros porque la gente en horario de radioteatro dejaba de ir al teatro en sí, así que había como un miedo a la radio de que les llevara el scope de la audiencia. Y cuando apareció la televisión en los 50, 60, es interesante saber que la televisión inmediatamente contrató a estos locutores y personas que estaban en el radioteatro. ¿Por qué? Porque eran los que sabían cómo modular y cómo actuar en vivo, porque los radioteatros muchos de ellos eran en vivo, así que las primeras personas que empezaron a participar en la televisión fueron justamente las personas que venían de la radio. Y rápidamente la televisión empezó a captar esa audiencia, pero nocturna, entonces la radio se adaptó y empezó a ser el fuerte de los programas radiales estaba a la mañana, y ahí nace este forma de hacer radio, que son el famoso formato magazine, ¿no? Que nace con el Fontana Show y que es digamos, es una mezcla de actualidad, humor, móviles en la calle, etcétera. Así que bueno, ese fue un rápido recorrer de la radio, y como último comentario les voy a contar un uso que todos conocemos, pero hasta que no lo experimentás no te das cuenta de la importancia que tiene. Me acuerdo alguna vez, yo siendo geólogo, haciendo mi tesis para recibirme, allá en las montañas, perdido en las montañas de Mendoza, en un puesto, me acuerdo estar tomando mate con el puestero y él, estábamos hablando y en un momento me dice, momento, que son las 2 de la tarde. Prendió la radiecito y empezaron a pasar todos los clásicos mensajes. Ahí Fernández te avisa que los chivos ya están listos para que los pases a buscar, y todos mensajes locales que la gente emite a través de la radio, aún hoy en día en regiones donde no hay tal vez ni señal de teléfono celular. Pero buenísimo, es así, la radio siempre presente, ¿eh? En Totalmente. La vida cotidiana no parece que fuera parte de nosotros mismos, ¿no? Sí, totalmente. No podés pensar en un mundo sin la radio, sin escucharla, sería muy difícil. Bueno, excelente lo tuyo, muy bueno todo, ¿eh? Y que las orquestas eran en vivo en las radios, eso también era importante. Cada radio tenía su propia orquesta. Bueno. ¿Qué te pareció el muchacho, Raúl? ¿Y a vos? ¿A mí? Un tirifilo. Pero como yo voy a ser la suegra, mi opinión no cuenta. Yo todavía no sé si es un vivo, un fresco o un tarado. Raúl.